A ver, ¿qué está faltando aquí? Porque no hay nada más escrito. Bueno, están faltando los parámetros, que hay que añadirlos aquí arriba. Entonces, damos a añadir y digamos el parámetro A, que le vamos a dar el valor de 10 centímetros, ¿no? Bien. Bien. El parámetro omega, la frecuencia angular, que la frecuencia angular, según el modelo teórico, debe ser de 2,74 radianes por segundo. Bueno, y nos falta la fase inicial. Esto lo puse sin percatarme, lo quito, añadir. Entonces aquí L, bueno, vamos a dejar L como cero, de manera tal que esperemos una función seno. Volvemos aquí, ya está en negro, o sea, todo está bien, están todos los parámetros, está bien escrita la ecuación y no hay ningún problema. Bueno, aquí nos falta simular, ¿no? Cuántos fotogramas vamos a ver, que equivale a decir durante qué tiempo vamos a observar el movimiento. Podemos hacerlo aquí, también podemos hacerlo con la herramienta de ajuste del corte. Fotograma inicial 0, fotograma final, podemos suponer cualquier valor, después lo podemos cambiar si necesitamos más o menos, digamos, vamos a poner 200, bien, y también vamos a poner fotogramas por segundo, en vez de 10, 30, que fue lo que utilizamos en el experimental, 33 milésimas de segundo entre cuadro y cuadro, aproximadamente, y aceptamos eso. Como ven, ya aquí apareció en el cuadro de diálogo que el fotograma final es 200. Podemos cerrarlo, dejar abierto el cuadro de diálogo, vamos a cerrarlo y vamos a correr aquí el modelo. Bueno, aquí lo tienen. En realidad, la amplitud aquí es muy pequeña. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al constructor de modelo para poder apreciar mejor esto. Como estamos construyendo un modelo que no tiene por qué coincidir con el estudio que hicimos del péndulo, digamos que la amplitud es de 40 centímetros. Bien. Y digamos que la frecuencia, en vez de 2,74, vamos a suponer, por simplicidad, lo que vamos a hacer después, que es 1. Y vamos nuevamente aquí a poner ahora, durante más tiempo, vamos a observarlo durante 400 fotogramas. Todo esto se puede hacer, lo hago intencionalmente, con total simplicidad. Cierro el cuadro de diálogo y vuelvo a correr el sistema. Por supuesto que ahí lo que tengo es la gráfica de X en función del tiempo, ahí no hay ningún movimiento en Y. Igualmente, que se hizo, puedo cerrar aquí las etiquetas si es que me molestan, para más simplicidad. También puedo poner el rastro completo, y ahí tengo el rastro completo. Es posible que sea, para los efectos del modelo, un trazo demasiado grueso. Puedo venir aquí a la huella, que aquí está escogida la de un círculo, reducir el diámetro de un círculo, quizás aquí esté más bonito. Vamos a ponerlo aquí en 3, ¿ya? Y se puede apreciar aquí cómo es
el movimiento, las características del movimiento, que se ve que es una función armónica, en este caso, una función seno. Ahora, si volvemos a el cuadro de diálogo, ¿bien? Y digamos aquí en el cuadro de diálogo, cambiamos la amplitud, podemos ver todos estos cambios que se producen aquí. Cambiamos la frecuencia, por ejemplo, en vez de 1, vamos a suponer que la frecuencia angular es 2, rápidamente se ve el cambio del periodo de la función. Por supuesto, podemos ir a la hoja de cálculo y hacer ahí todo el estudio completo de cómo es. Si ponemos que el periodo, que ahora la frecuencia es 3, bueno, pues también cambió el periodo. Igualmente, se cambia la frecuencia por valores mayores, por valores menores, podemos hacer ese estudio. Vamos a suponer que 1, lo que habíamos visto inicialmente, y ahí lo tenemos. Pero ahora también podemos coger y decir que ese cuerpo, ese modelo de cuerpo, está sometido a una fuerza que lo hace oscilar no solamente en la dirección X, sino que lo hace oscilar en la dirección Y. Y podemos escribir la ecuación, vamos a poner la ecuación que ahora la amplitud de Y por el seno, vamos a poner otra frecuencia acá, por T, más una diferencia de fase diferente, vamos a llamarle J. Y listo, está en rojo. Evidentemente nos faltan aquí los parámetros, los añadimos. El parámetro B, bueno, inicialmente vamos a decir que B también es de 40 centímetros. Bien, vamos a añadir el parámetro K. Vamos a también a decir que K es igual a 1, que tiene la misma frecuencia angular. Y vamos a añadir el parámetro J. Vamos a decir que también es 0. Y como pueden apreciar, en este caso, al superponerse los dos movimientos oscilatorios en el eje X y en el eje Y, pues lo que obtenemos es esta trayectoria del cuerpo, que sería una bisectriz en los cuadros del primer y del tercer cuadrante, con esta amplitud que hemos seleccionado. Si ahora la diferencia de fase fuera de pi, vamos a escribirlo ahí de pi, pues sencillamente ahora lo que pasa es que la gráfica está en los cuadrantes segundo y cuarto. Pero si asumimos que la diferencia de fase es de pi, vamos a arreglar esto, pi sobre 2 de 90 grados, pues lo que obtenemos es un movimiento circunferencial. O sea que cuando una partícula describe un movimiento circunferencial, sus proyecciones en los ejes X y Y pues obedecen a las ecuaciones armónicas. Describen un movimiento armónico simple. De hecho, muchos textos, muchos libros, muchos profesores usan este método, ¿no?, de buscar las proyecciones del movimiento circunferencial para encontrar las ecuaciones del movimiento armónico simple. En nuestro curso de física, en nuestros libros de texto, se hace este estudio después y encontramos las ecuaciones primeramente de manera experimental, dado que en el bachillerato los estudiantes no tienen todavía la preparación matemática como para deducir las ecuaciones a partir de la ecuación general del movimiento de una fuerza de la forma F igual a menos K por X. Si aquí se empiezan a evaluar los parámetros, pues se puede hacer el estudio, ¿no? Si cambia la amplitud en el eje de las X, por ejemplo, que fuera 0,6, pues entonces lo que tenemos es una elipse y nada, eso queda claro, puede hacer usted todo este estudio. Voy a parar un momentito antes de seguir adelante para preguntar, Jorge, ¿se está apreciando lo que estamos haciendo en pantalla? Todo perfectamente. Ah, está, menos mal, gracias. Bueno, entonces digamos que ahora vamos a cambiar la frecuencia.
y que en vez de la frecuencia de uno de los movimientos vamos a duplicarla, duplicamos la frecuencia, bueno, miren lo que obtenemos. Bien, aquí tenemos las oscilaciones de la gráfica, se ve que se ha duplicado la frecuencia. Bien, en el caso de las oscilaciones del eje X, si triplicamos la frecuencia, ¿bien?, y variando la frecuencia, digamos, pues obtenemos estas diferentes trayectorias al componer los dos movimientos. Igual, podemos decir que fuera 0,5 a mitad, y ahí tenemos los dos, sería un comportamiento parabólico. En este caso es muy simple, se puede apreciar perfectamente bien. Bueno, nada, no se nos escapa de lo que estamos en presencia de las llamadas figuras de Lissajous, y eso nos permitiría también servir de base para hacer todo un estudio de la frecuencia en cada uno de los ejes, un eje determinado, a partir del estudio, del análisis de estas figuras que tenemos aquí. Todo esto se puede hacer. Lo que estamos haciendo no es, me gustaría repetir esta idea por algunas de las preguntas que se hicieron en la primera sesión. No estamos construyendo una simulación con un carácter didáctico o con un carácter lúdico, sino que estamos haciendo usando la modelación para estudiar, para profundizar en el estudio de las características del movimiento de un objeto determinado, que es para lo que esencialmente podemos utilizar esta herramienta. Por supuesto que también la podemos utilizar para armar determinadas presentaciones y utilizarla con un fin de carácter didáctico, o incluso hacer las presentaciones sobre esta base en nuestras clases, en nuestras conferencias, con una finalidad didáctica. Pero aquí el objetivo es el de, con la construcción del modelo, profundizar en el estudio de las características del movimiento. Digamos que más adelante, o simplemente se lo puedo anticipar ahora, si en vez de haber estudiado las oscilaciones de un punto, hubiéramos estudiado el movimiento de un proyectil en condiciones tales que es despreciable la resistencia del aire, hubiéramos obtenido una ecuación parabólica. Pero podemos modelar las características del movimiento del proyectil y después de eso, entonces decir, bueno, ¿y qué pasará si no es despreciable la resistencia del aire? E introducir una dependencia de la resistencia del aire, de la fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad, y ver cómo afecta eso al movimiento del proyectil, que como saben, la afectación es realmente dramática, ¿no? Disminuye extraordinariamente y cambia radicalmente la forma de la trayectoria. O si la dependencia es con la velocidad al cuadrado, y ver entonces qué es lo que sucede. También incluso podríamos introducir qué pasa si además de esa fuerza de resistencia entre los objetos y el aire, esa fuerza de tipo viscoso, de rozamiento viscoso, pues hay viento y aparece también la resistencia debida al viento. Bueno, también podemos tener en cuenta ese parámetro y hacer ese estudio. Y después regresar al terreno, regresar a la práctica y ver qué resultado nos da el modelo en relación con lo que está ocurriendo realmente en la práctica. O sea que podemos hacer ese estudio y profundizar en las características del movimiento. Ahora, antes de entrar ahí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar este cuadro de diálogo y ahora, pues, voy a hacer un nuevo modelo, pero en este caso, un modelo dinámico. Y lo voy a hacer en coordenadas cartesianas, para un poco estar emparejados con lo que estamos haciendo aquí. También podría ser en polares. Y en este caso aquí tengo un cuadro de diálogo.
Bien, y aquí en azulito le puedo cambiar el color, le puedo cambiar la forma, ¿no? Me aparece el objeto que va a servir de modelo. Vamos a suponer que sobre este objeto actúa una fuerza en la dirección X del tipo menos K por X. Bien. Vamos a suponer que K tiene el valor, podemos suponer que K tiene el valor 2 o 4, vamos a suponer 4. ¿Bien? Con 4 ahí tendríamos una frecuencia angular si la masa es 1 de 2 radianes por segundo. O sea, puse el 4 porque es un número que rápidamente podemos hacer el cálculo de forma mental. Bueno, estos cilindros ya está bien, está correcto. Pero aquí falta algo. Aquí faltan, por supuesto, los valores iniciales. Vamos a suponer que la posición inicial es de 0,4 metros. ¿Sí? Y aquí ya tenemos, no voy a cerrar el cuadro de Galo, cómo se está moviendo el cuerpo en el eje X. Aquí está la gráfica, ¿sí? Que nos da la característica de movimiento en el eje X. ¿Sí? Y aquí pues está señalada, ¿no?, la trayectoria que está describiendo. Lo podría poner aquí, volverlo a correr, y aquí se aprecia cómo va corriendo el modelo. Aquí en la trayectoria no lo veo, porque es el mismo color que está corriendo de arriba, y a la vez que hay una oscilación, pues ya. O tendría que borrar la huella para poderlo recomenzar, reiniciar. Y ya corrió todo el modelo. Bueno, si ahora en el eje de la Y también actúa una fuerza de esa forma, vamos a llamarle menos, P por, bueno, P se puede confundir con la aceleración, pero no importa. G por Y. Y vamos a suponer que el parámetro G, esa constante de actividad, también tiene el valor 4, o sea que va a tener la misma frecuencia, porque el cuerpo tiene la misma masa. Y vamos a... Lo que hemos dado es cosa del campo magnético. Hay un micrófono abierto por ahí, por favor. Hay un micrófono abierto. Bueno, seguimos. Rainel, el micrófono lo tienes abierto. Norte y sur. Cuando son diferentes atrás y cuando son iguales de repente. Un micrófono abierto, por favor. No es lo mismo que de lo del plástico y el vidrio. Las caras. No está escuchando. Parece que no está escuchando, que tiene un micrófono abierto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a suponer que en el eje Y tiene una cierta velocidad en Y que no es esa velocidad en Y, digamos, de menos 2 metros por segundo. Bueno, tiene una gran velocidad, como pueden ver. Y entonces, pues la trayectoria es un poco... Es algo divertido. Vamos a suponer que es menos 0,5. Bien. Y ahí tenemos la trayectoria que sería entonces, ¿no? No es un imán que se con una bobina. Vamos a suponer que es menos 0,4. Porque en el otro imán yo rellené con la... Con estos valores, Y que no sea rápido, porque se atrae como que se le pega. ahí sí la voz. Y depende y... Por favor, el micrófono que está abierto. Bueno, parece que ya. Pues como pueden ver, ahí se han superpuesto, ¿no?, las dos gráficas. O sea que esa sería la velocidad inicial que también tendría el otro, en el eje de las X, el cuerpo que estamos simulando. Y están superpuestos ahí
las dos trayectorias. Bueno, nada, simplemente este sería el modelo dinámico, como pueden ver. Igual podemos hacer el mismo estudio que hicimos con el modelo paramétrico similar, cambiando las constantes de elasticidad, es decir, que equivale a cambiar la frecuencia o cambiando la masa de los cuerpos en este caso, ¿sí? También se podría hacer. Digamos, si cambiamos K y le ponemos K igual 2, pues, como pueden ver, entonces, una de las figuras de Lissajous. ¿Bien? Detrás está el modelo en el cual nada más que consideramos el movimiento en el eje X. ¿Bien? Okay, bien, o sea, en el caso que estaba en X y en Y, que eran las oscilaciones armónicas, fue el modelo que hicimos anteriormente. Y aquí tenemos el modelo dinámico superpuesto con el modelo paramétrico que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, voy a cerrar el cuadro de diálogo, voy a minimizar tracker y voy a intentar salir de la presentación. Nada, y aquí estamos. Creo que estamos. Tenemos un margen de unos minutos para cualquier pregunta, cualquier aclaración y no hacer esto demasiado cargado en el día de hoy, ¿no? En realidad, yo sé que para los que no se han iniciado con el trabajo con Tracker, los que están iniciados pueden ayudar, dando también sus experiencias, sus elementos y demás. Y los que no se han iniciado, pues les sería de mucha ayuda poder contar con el apoyo del video para repasar cualquier cosa que aquí en la presentación después no se recuerde bien de cómo hacer. Pero Tracker tiene la ventaja de que su interfaz es tan familiar que en realidad un poco que jugando con él, trabajando con él, pues con relativa facilidad se llegan a conocer todos sus detalles. Bueno, si hay alguna pregunta, pues bienvenida sea. Cifredo. Sí, Remo, te escucho. Sí, a ver, esto es muy... ¿Por qué no cierran los micrófonos? Esto es muy interesante y muy importante para los físicos, obviamente. No sé si... ¿Cuál es la idea? Yo ahora estoy en vacaciones en la Argentina, pero podríamos ver si este taller y todas estas aplicaciones que son realmente muy interesantes, les puede interesar a los físicos de la UTN San Francisco. O sea, en San Francisco, en la UTN, hay varias físicas y varias gente que está en física. Quizá le pueda interesar a ellos, en principio, y si no a cualquiera que le interese, algo específico para ellos. ¿Qué es lo que vos estás haciendo? Pero ellos ahora no están participando. ¿Me entendés la idea? Sí, cómo no, perfectamente bien. Claro. Yo tendría que hablar con ellos el mes que viene, contarles la historia. Yo no sé cuánto ellos saben del tracker. O sea, la profesora de Física 1, hay Física 2. Y bueno, a lo mejor le puede interesar. A esa gente le tiene que interesar. Tener una sesión personalizada con ellos, un diálogo con ellos. Exactamente, esa es la idea. Porque evidentemente, bueno, yo ya te dije que yo estoy hace mucho tiempo hice algo, cuando di algo de física me ocupé de una máquina de Atwood. Y obviamente esto para la máquina de Atwood cierra, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, por supuesto, sin ningún problema. Así que bueno, y como la máquina de agua habrá cuantas cosas. Así que bueno, yo me voy a ocupar el mes que viene y después estamos en contacto a ver si a ellos les interesa hacer algo ya con compromiso, ¿no? O sea, algo serio. Sí, sí, serio.